Soy el encargado de una pequeña carnicería en las afueras del pueblo. Pero no siempre lo fui. Empecé trabajando como empleado ayudante, cortando carne y limpiando el lugar. Con el tiempo, fui ganando la confianza del antiguo encargado y me ascendió hasta que finalmente me retiré y él me dejó a cargo de la carnicería. Recuerdo que hace un tiempo, cuando todavía era un simple ayudante, nos llegó una carga de cochinos del rastro. Como siempre, los revisábamos para ver si la carne estaba bien. Ese día, uno de los cerdos llamó mi atención. Tenía un tatuaje en una de sus patas traseras. Era extraño que alguien le pusiera un tatuaje a un cerdo, pero pensé que quizás era para marcarlos y que fuera más difícil que alguien los robara. No le di importancia y seguimos trabajando. Pero esa noche, tuve una pesadilla. En ella, el cerdo con el tatuaje me perseguía por toda la carnicería. No podía ver su rostro, pero sabía que estaba ahí, acechándome. Me desperté con un sudor frío y no pude volver a dormir en toda la noche. A partir de ese día, empecé a sentir una extraña presencia en la carnicería. Algo parecía estar observándonos en todo momento. Y aunque intentaba convencerme de que todo era producto de mi imaginación, no podía quitarme la sensación de encima. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, mientras cerraba la carnicería, noté que faltaba uno de los cerdos que habíamos recibido esa tarde. Busqué por todas partes, pero no lo encontré. Pensé que quizás había escapado y no le di más importancia. Al día siguiente, cuando llegué a la carnicería, me encontré con algo que nunca olvidaré. El cerdo que faltaba estaba colgado en uno de los ganchos de carne. Pero su cuerpo había sido destrozado, como si alguien lo hubiera atacado con una gran violencia. Y lo más espeluznante de todo, era que en su pata trasera, donde había visto el tatuaje, había una extraña marca que parecía haber sido grabada con un cuchillo. La carne del cerdo estaba desgarrada y sus vísceras colgaban del gancho, como si alguien hubiera intentado arrancarlas con sus manos. Pero lo peor era esa extraña marca en su pata trasera. Parecía una especie de símbolo, grabado con un cuchillo afilado. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Quién había hecho eso, y por qué? Empecé a revisar el resto de la carne que habíamos recibido esa tarde, buscando más pistas. Fue entonces cuando noté algo aún más extraño. Algunos de los trozos de carne parecían estar moviéndose por sí solos, y no pude creer lo que veía. Los trozos de carne se retorcían y se movían como si tuvieran vida propia, incluso parecía que emitían un extraño sonido, como si estuvieran tratando de comunicarse conmigo. Me alejé de la mesa de trabajo, aterrorizado por lo que estaba viendo. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nadie allí. Solo el cerdo muerto, colgando del gancho. Pero la sensación de que alguien o algo me estaba observando era cada vez más fuerte. Decidí salir de la carnicería y buscar ayuda. Pero cuando intenté abrir la puerta, descubrí que estaba bloqueada desde el exterior. No había forma de salir. Estaba atrapado. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. En la esquina de la carnicería había una figura oscura, acechando en las sombras. No podía ver su rostro, pero sabía que era peligrosa. Y lo peor de todo es que parecía estar rodeada de esos trozos de carne que se movían por sí solos. La figura empezó a acercarse a mí, y sentí que el terror me paralizaba. Quería correr, pero no podía moverme. Fue entonces cuando noté algo aún más extraño. La figura parecía estar compuesta por carne y huesos, como si fuera una especie de monstruo creado a partir de los restos de animales muertos. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atascada en mi garganta. La figura se acercó aún más, y pude ver que tenía un extraño brillo en sus ojos. Como si estuviera sedienta de sangre. Fue entonces cuando todo se volvió oscuro, y no recuerdo más de lo que sucedió esa noche, pero sé que desperté en el hospital, con múltiples heridas en mi cuerpo.
Después de esa noche terrorífica en la carnicería, pasé varios días en el hospital recuperándome de mis heridas. Pero lo que más me afectó fue la sensación de no entender nada de lo que había sucedido. Quién había bloqueado la puerta desde el exterior, y cómo había logrado esa figura oscura entrar a la carnicería, y por qué algunos de los trozos de carne parecían estar vivos. Cuando finalmente fui dado de alta, regresé a mi vida normal, pero aún así, a veces mi mente me jugaba malas pasadas. Veía los pedazos de carne moverse de nuevo, aunque sabía que era solo mi imaginación. Pasó un tiempo sin que volviera a tener algún acontecimiento similar. Todo iba bien en la carnicería, y parecía que el terror que había vivido esa noche había quedado en el pasado. Pero nunca olvidé la extraña marca en la pata del cerdo muerto y la sensación de que algo oscuro y peligroso me acechaba. Fue entonces cuando empezaron a suceder cosas extrañas de nuevo. Los clientes comenzaron a quejarse de que la carne tenía un sabor extraño, como si hubiera sido mezclada con algo más. Y algunos de los empleados empezaron a reportar extrañas marcas en su cuerpo, como si hubieran sido atacados por algo desconocido. Empecé a investigar lo que estaba sucediendo, pero no encontré ninguna explicación. Todo parecía estar bien en la carnicería, pero algo parecía estar corrompiendo la carne y atacando a los empleados. Empecé a sentir que esa extraña presencia que había sentido antes estaba regresando. Una noche, mientras cerraba la carnicería, noté algo extraño en la entrada. Era como si alguien hubiera dejado algo allí, pero no podía ver bien qué era. Me acerqué, tratando de ver mejor, y fue entonces cuando lo vi. Era un cerdo muerto, con una extraña marca en su pata trasera. El miedo me invadió de nuevo. ¿Cómo era posible que ese cerdo hubiera llegado allí, y quién lo había dejado? Empecé a sentir que algo peligroso estaba a punto de suceder, y me alejé de la carnicería, tratando de encontrar ayuda. Pero cuando regresé a la carnicería esa misma noche, lo que encontré allí fue peor de lo que había imaginado. Los trozos de carne estaban moviéndose de nuevo, como si estuvieran vivos. Y en la esquina de la carnicería, vi de nuevo esa figura oscura, acechando en las sombras. Esta vez no me quedaría a esperar mi destino. Corrí tan rápido como pude, sabiendo que algo peligroso me perseguía. Pero nunca olvidaré esa sensación de que algo oscuro y malvado estaba siempre acechando, listo para atacar en cualquier momento. Pasaron varios años desde que viví esa experiencia terrorífica en la carnicería. No volví a tener ningún problema y poco a poco fui olvidando todo lo ocurrido. Ya tenía mucho tiempo que los clientes no se quejaban del sabor de la carne, ni volví a ver los pedazos de carne moviéndose. Un día, un nuevo pedido llegó a la carnicería desde el rastro. Era un grupo de cerdos que tendríamos que sacrificar y cortar para la venta. Cuando los bajamos del camión y los acomodamos, me di cuenta de que uno de ellos tenía el mismo tatuaje que había visto años atrás en el cerdo muerto. Mi corazón se aceleró, pero traté de no darle importancia. Quizás era una simple coincidencia, pensé. Tenía fe en que nada malo sucedería. Pero un día, un viejito y una viejita llegaron a la carnicería y me pidieron hablar conmigo. Querían preguntarme algo, y aunque al principio me pareció extraño, accedí a escucharlos. Sin decir nada, la anciana me miró con preocupación, como si quisiera saber algo más. Fue entonces cuando el anciano tomó la palabra y me preguntó si habían llegado a la carnicería algunos cerdos con un tatuaje en la pata trasera. En eso mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo sabían ellos sobre el tatuaje y por qué estaban tan interesados en saberlo? Intenté negar lo ocurrido, pero la anciana se veía cada vez más preocupada, y finalmente el anciano me agradeció y ambos se retiraron de la carnicería, y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Quiénes eran esas personas y por qué estaban tan interesadas en el tatuaje del cerdo? A partir de ese momento, empecé a sentir que algo oscuro y peligroso estaba a punto de suceder de nuevo. Y aunque intentaba convencerme de que todo era producto de mi imaginación, no podía quitarme la sensación de encima. Los días pasaron sin que nada sucediera.
La carnicería estaba en calma y los clientes seguían llegando para comprar la carne fresca. Pero en mi mente seguía esa sensación de que algo malo estaba por suceder. Fue entonces cuando empezaron a aparecer extrañas marcas en algunos de los empleados. Y aunque traté de investigar lo que estaba sucediendo, no encontré ninguna explicación. No podía evitar pensar en el tatuaje del cerdo y en las extrañas preguntas del anciano y la anciana. ¿Qué conexión había entre ellos y lo que estaba sucediendo en la carnicería? Sentía que estaba atrapado en un oscuro y peligroso juego, sin saber qué iba a suceder a continuación. La situación en la carnicería se estaba volviendo cada vez más tensa. Los empleados se quejaban constantemente y muchos habían renunciado a sus empleos, asegurando haber visto la carne moverse por sí sola. Además, muchos de ellos habían tenido pesadillas y se negaban a regresar a trabajar, y yo seguía sin entender lo que estaba sucediendo. Porque la carne se movía por sí sola, y porque tantos empleados habían visto lo mismo que yo años atrás. Fue entonces cuando los ancianos volvieron a aparecer en la carnicería y me preguntaron de nuevo sobre los cerdos con el tatuaje en la pata trasera, y aunque yo les pregunté por qué estaban tan interesados en eso, se negaron a darme una respuesta clara. Empecé a sentir que algo peligroso estaba a punto de suceder, y aunque intenté mantener la calma, no podía quitarme esa sensación de encima. Los días pasaron sin que nada sucediera, pero la tensión en la carnicería era cada vez más palpable. Los empleados seguían renunciando, y yo empezaba a sentir que estaba perdiendo el control de la situación. Fue entonces cuando una noche, mientras cerraba la carnicería, vi algo que me dejó sin aliento. Uno de los trozos de carne que había cortado durante el día estaba moviéndose por sí solo, como si tuviera vida propia. Intenté acercarme para ver mejor, pero el trozo de carne parecía tener una especie de energía oscura que me obligaba a alejarme cada vez que me acercaba demasiado. Fue entonces cuando los ancianos volvieron a aparecer. Esta vez parecían más nerviosos y preocupados que antes. Me preguntaron de nuevo sobre los cerdos con el tatuaje en la pata trasera, y cuando les pregunté por qué estaban tan interesados en eso, se negaron a darme una respuesta clara. En eso empecé a sentir que algo oscuro y peligroso se acercaba. ¿Quiénes eran esos ancianos, y qué conexión tenían con lo que estaba sucediendo en la carnicería? Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, algo terrible sucedió. Pues uno de los empleados había quedado atrapado en el cuarto frío, y cuando lo encontramos, estaba completamente cubierto de extrañas marcas y heridas. En eso sentí que mi corazón se detenía. ¿Qué estaba sucediendo? Y porque parecía que algo oscuro y peligroso estaba acechando en la carnicería. Los ancianos volvieron a desaparecer, dejándome con más preguntas que respuestas. Pero una cosa era segura: algo malvado estaba acechando en la carnicería, y no sabía cuánto tiempo más podría mantenerme a salvo. La tensión en la carnicería iba en aumento. Los empleados se quejaban sin cesar, y muchos habían renunciado, alegando haber visto la carne moverse sola. Además, varios de ellos experimentaron pesadillas y se negaron a volver a trabajar, y aún no comprendía qué estaba ocurriendo. Porque se movía la carne por sí misma, y porque tantos empleados habían presenciado lo mismo que yo años atrás. Fue en ese momento cuando los ancianos reaparecieron en la carnicería. Me interrogaron nuevamente acerca de los cerdos con el tatuaje en la pata trasera. A pesar de preguntarles por su interés, no me proporcionaron una respuesta clara. Empezaba a sentir que algo peligroso estaba por suceder. Intentaba mantener la calma, pero esa sensación persistía. Con el paso de los días, la tensión en la carnicería se volvía más palpable. Los empleados seguían renunciando, y sentía que perdía el control de la situación. Me esforcé por acercarme para observar mejor, pero el pedazo de carne parecía emitir una energía oscura que me repelía cada vez que intentaba aproximarme. Entonces, los ancianos reaparecieron, luciendo más nerviosos y preocupados que antes.
Me cuestionaron nuevamente sobre los cerdos con el tatuaje en la pata trasera, y al preguntarles sobre su interés, nuevamente se negaron a responder, y comencé a sentir que algo siniestro y peligroso se avecinaba. ¿Quiénes eran esos ancianos, y cuál era su relación con lo que ocurría en la carnicería? Pero antes de obtener respuestas, ocurrió algo terrible, pues un empleado quedó atrapado en la cámara frigorífica, y al encontrarlo, estaba cubierto de extrañas marcas y heridas. Mi corazón pareció detenerse. Los ancianos, quienes eran esposos, desaparecieron de nuevo, dejándome con más dudas que certezas. Pero algo era seguro, un malvado ente acechaba en la carnicería. Los días que siguieron al incidente en la carnicería se convirtieron en una pesadilla interminable. No podía dejar de pensar en los extraños ancianos, las marcas en la carne y los empleados que habían renunciado. Cada noche, escuchaba el sonido de patas de cerdo caminando en mi casa, como si algo estuviera siguiéndome. Una noche, incluso soñé con un cerdo parado en dos patas, mirándome fijamente con unos ojos llenos de malicia. Me desperté sudando y temblando, sintiendo que algo oscuro y peligroso estaba acechando en mi propia casa. Pensé en renunciar a mi trabajo en la carnicería, pero había durado muchos años en ese lugar y sentía que no podía dejarlo. Además, quería saber qué estaba sucediendo y resolver el misterio detrás de todo eso. Pero las cosas empeoraron. Una noche, mientras estaba en la carnicería cerrando, escuché un ruido extraño procedente del cuarto frío. Cuando me acerqué, vi que uno de los cerdos había escapado de su jaula y estaba caminando por el cuarto, como si tuviera vida propia. Sentí que mi corazón se detenía. ¿Cómo era posible que un cerdo muerto pudiera caminar por sí solo? Intenté acercarme para ver mejor, pero el cerdo parecía tener una energía oscura y peligrosa que me impedía acercarme demasiado. Fue entonces cuando todo se volvió oscuro. No recuerdo qué sucedió después, pero cuando desperté, estaba en mi cama, sudando y temblando. Sabía que algo terrible estaba sucediendo en la carnicería y que no podía seguir ignorándolo. Pero, aunque intenté investigar lo que estaba sucediendo, no encontré ninguna explicación. Nadie parecía saber nada sobre los extraños ancianos o las marcas en la carne. Y así pasaron los días y las noches, en un ciclo interminable de miedo y desesperación. No podía dejar de sentir que algo oscuro y peligroso estaba acechando en la carnicería y que tarde o temprano me alcanzaría a mí también. Los ancianos, con sus rostros surcados por las arrugas y expresiones de preocupación, regresaron al establecimiento y, en un intento por obtener más información acerca de su búsqueda, les pedí amablemente su dirección para poder contactarlos si en algún momento llegaba a saber algo sobre los cerdos que tanto parecían preocuparles. Claramente, les estaba mintiendo, ya que los cerdos malditos con el tatuaje en la pata trasera habían estado llegando a la carnicería desde hace mucho tiempo, pero en ese momento no quería revelarles esa información, pues temía sus reacciones. Para mi sorpresa, accedieron sin dudar y me dieron su dirección, escrita en un trozo de papel amarillento. Los días siguientes fueron pesados, lúgubres y oscuros, como si una sombra se hubiera cernido sobre mi vida. La inquietud que sentía ante esta situación, y la necesidad de saber más sobre estos extraños cerdos, finalmente me llevaron a tomar la decisión de visitar a los ancianos en su hogar para preguntarles directamente qué era lo que estaba sucediendo en realidad. Me dirigí a la dirección que me habían proporcionado, una vieja casa de piedra en las afueras del pueblo, y, tras ser recibido por ellos con cierta sorpresa, les confesé la verdad. Efectivamente, los cerdos con el tatuaje en la pata trasera habían estado llegando a la carnicería desde hace tiempo y que, desde entonces, sucesos extraños y espeluznantes habían comenzado a ocurrir en mi trabajo y en mi vida. Los ancianos se miraron entre sí con preocupación y sus rostros se tornaron aún más sombríos, si eso era posible. Sus ojos reflejaban una mezcla de temor, tristeza y cierto aire de resignación. El hombre de cabellos blancos y barba descuidada, con voz temblorosa y entrecortada, comenzó a relatar la historia de esos cerdos malditos que, de alguna manera,
estaban entrelazados con un oscuro pasado y secretos guardados en lo más profundo de sus corazones. La historia que los ancianos comenzaron a relatar, con sus voces temblorosas y ojos llenos de lágrimas, era sorprendente y difícil de creer, casi como si se tratara de un cuento de terror. En realidad, los cerdos malditos no eran simples animales, sino los nietos de los ancianos, quienes eran nahuales, seres míticos capaces de transformarse en animales y que habían sido víctimas de una terrible maldición que los perseguía implacablemente. Sus nietos, en un acto de desesperación, habían hecho un pacto con Satanás para intentar sacar a su familia de la pobreza en la que se encontraban sumidos, pero todo había acabado de la peor manera posible, en una espiral de oscuridad y desgracia. Para sellar su pacto, los nietos se habían tatuado una marca en sus cuerpos que los representaba y los identificaba como miembros de ese siniestro acuerdo. Pero uno de ellos, cegado por la ambición y sediento de poder, había decidido traicionar a sus hermanos, cazándolos uno a uno y llevándolos a vender como simples animales. Los ancianos temían que esto fuera cierto, y sus peores sospechas se habían confirmado al escuchar mi relato. La señora, abrumada por el dolor y el remordimiento, lloraba amargamente por sus nietos, lamentando profundamente la situación y deseando poder devolver todos los bienes que les había dejado el pacto, con tal de que sus nietos no se hubieran involucrado en ese oscuro y tortuoso camino. Yo, sorprendido, asustado y conmocionado por la increíble revelación, por fin entendí todos los sucesos macabros que habían estado ocurriendo en la carnicería desde hace tiempo. Después de pensarlo por un rato, con un nudo en la garganta, les propuse a los ancianos realizar una misa en honor a sus nietos y bendecir también la carnicería, con la esperanza de que esto pudiera traerles algo de consuelo y alivio en medio de su profundo sufrimiento, y permitir que mi trabajo marchara bien de ahora en adelante, sin las sombras del pasado acechándonos. Finalmente, los ancianos aceptaron mi propuesta con gratitud y, juntos, organizamos la ceremonia religiosa, buscando la intervención divina para sanar nuestras heridas y alejar la oscuridad. La misa fue emotiva y solemne, y aunque nada podía borrar el dolor que sentían los ancianos por sus nietos, la bendición pareció traer un poco de paz y serenidad a sus corazones, al menos por un momento. En cuanto a la carnicería, desde aquel día, los sucesos extraños y espeluznantes cesaron, y mi trabajo en la carnicería comenzó a marchar bien nuevamente, sin más interrupciones ni eventos sobrenaturales. A pesar de todo lo ocurrido, me sentía agradecido por haber conocido a los ancianos y por haber podido ayudarlos de alguna manera en medio de su terrible tragedia, uniendo nuestras fuerzas para enfrentar el oscuro legado que había caído sobre nuestras vidas. Relato anónimo.